Buenas tardes. Ahora revisaremos el quinto capítulo titulado Cirugía funcional endoscópica de los senos nasales, hallazgos postoperatorios y complicaciones del libro Imágenes de cabeza y cuello de Peter Sohm. Previo a que se realizaran estas cirugías de senos endoscópicamente, se creía que la mucosa alterada era la causa de la sinusitis crónica y por lo tanto los procedimientos quirúrgicos de los senos paranasales se enfocaban principalmente en la resección de la mucosa alterada. Sin embargo, estos procedimientos tenían malos resultados, lo que implicó reevaluar la teoría eh, base de estos procedimientos. Actualmente se postula que la obstrucción del drenaje de los senos paranasales generan cambios hiperplásicos y edematosos de la mucosa. Entonces, las secreciones sinonasales estancadas van a desarrollar posteriormente una infección e inflamación, lo cual va a intensificar las alteraciones de la mucosa y la obstrucción de los ostium, para que luego finalmente se instale una sinusitis. Para poder mejorar los resultados de las cirugías o los procedimientos quirúrgicos anteriores a la cirugía endoscópica, entonces se plantea el objetivo de acuerdo a la nueva teoría, de que la cirugía endoscópica tiene que mejorar la permeabilidad de los senos paranasales, la función mucociliar y el transporte y remoción de las secreciones mucosas que generan la obstrucción. Estudios han demostrado que la optimización de la ventilación y el drenaje va a normalizar el epitelio de la mucosa ciliada y por lo tanto va a generar la resolución de los síntomas asociados. Debemos considerar que el desarrollo de una sinusitis aguda recurrente o crónica es multifactorial. Por lo tanto, restablecer la permeabilidad de los senos paranasales es solo parte del tratamiento. La ventilación anormal, los defectos de la función mucociliar y las condiciones sistémicas del paciente son algunos de los factores que van a contribuir y que van a estar implicados en el desarrollo de esta sinusitis. Como ya mencioné antes, la obstrucción de los senos paranasales es la principal causa de la sinusitis aguda crónica recurrente, principalmente del seno etmoidal. Existe lo que se llama un patrón de la unidad osteomeatal de la sinusitis que muestra que las anormalidades en el seno etmoidal va a generar anormalidades posteriormente en el seno frontal y maxilar. Esta interconexión entre los senos etmoidales frontales y maxilares es lo que se denomina patrón de la unidad osteomeatal de la sinusitis. Por lo tanto, los procedimientos quirúrgicos van a incluir la apertura del complejo etmoidal y el tratamiento de las variantes anatómicas en la unidad osteomeatal. La cirugía endoscópica de los senos es individual para cada paciente y sitio específico. El procedimiento puede ser uni o bilateral, puede ser mínimo o extenso, pero la tendencia es a ser conservadora y específica para cada sitio. Estas imágenes demuestran la individualización del tratamiento para cada tipo de paciente. La imagen de la izquierda es una cirugía de resección mínima donde se resecaron parcialmente
las conchas nasales inferiores y se puede ver también una septoplastía, ya que existe eh, un tabique nasal inusualmente recto. En la imagen de la derecha ya vemos una cirugía mayor donde también existe una septoplastía en la sección anterior, una resección total de la pared medial del seno maxilar derecho, incluyendo la concha nasal inferior y el proceso unciforme, y también las eldías etmoidales, incluso el piso del seno frontal. Notemos la gran diferencia entre una cirugía y otra y por lo tanto la variabilidad de estos procedimientos dependiendo de la enfermedad y factores individuales de cada paciente. Los estudios demuestran una mejoría sintomatológica en hasta el 98,4% de los pacientes. En otros estudios han mostrado una mejoría clínica de los síntomas preoperatorios, una normalización de la mucosa y ostium en exámenes endonasal o una resolución de los signos anómalos en la tomografía computarizada en un 80 a un 98% de los pacientes. Sin embargo, existen estudios también que demuestran eh, dentro de un 2 a un 24% de los pacientes que relataron no haber tenido ningún beneficio o incluso haber empeorado la sintomatología después de la cirugía endoscópica. Se consideran fracasos quirúrgicos de este tipo de cirugía una sinusitis aguda recurrente, sinusitis crónica, poliposis recurrente con infección y obstrucción nasal o secreción nasal. Además, junto con un examen TTC anormal, una rinorrea mucopurulenta, eritema y edema de la mucosa, cicatrices en los sitios quirúrgicos y pólipos recurrentes o residuales también son considerados fracasos quirúrgicos. Por lo tanto, cuando esta cirugía fracasa, la identificación del origen de la enfermedad persistente es fundamental. Dentro de las causas probables del fracaso se encuentran los factores asociados al huésped, medioambientales, iatrogénicos y combinaciones de estos tres. Dentro de los factores asociados al huésped se encuentran el asma, intolerancia a la aspirina, inmunodeficiencia, fibrosis quística, enfermedad granulomatosa, disinesia ciliar primaria, síndrome de Katar-Jenner y enfermedad de reflujo gastroesofágico. Estos indicadores estos factores son indicadores de mal pronóstico y deben ser diagnosticados y tratados si es posible. En la imagen superior vemos un corte axial de un paciente que fue sometido a una cirugía endoscópica, sin embargo presentado fibrosis quística. Uno de los signos que nos puede alertar de la presencia de esta enfermedad es la falta de neumatización del seno esfenoidal, que se observa comúnmente en este tipo de pacientes. Aquí vemos que existió una septoplastía previa y una etmoidectomía parcial. Sin embargo, existe opacificación de las eldías etmoidales a pesar de la cirugía y incluso se puede observar una osteitis en el hueso adyacente. Esto implicaría un fracaso de la cirugía. La imagen inferior muestra un corte coronal de un paciente donde también fracasó la cirugía, aunque no se especifica cuál es el factor que lo causó. Sin embargo, podemos ver una mucosa hiperplásica recurrente en ambos senos maxilares
y em, pólipos recurrentes. Además, una de las cosas que se espera luego de la cirugía, que es esperable observar em, y que es deseado ver, es la medialización de las conchas nasales medias que van a permitir un mejor drenaje de los ostium, de los senos, perdón. Uno de los hallazgos endoscópicos después de la cirugía, debido a factores del huésped, es la poliposis sinonasal recurrente o residual, que se puede presentar hasta en un 40% de los pacientes que previamente a la cirugía presentaban pólipos. Se, esto se debe o se hipotetiza que se debe a una combinación de una reacción excesiva del huésped a estímulos ambientales, que luego van a generar una obstrucción anatómica del ostium y por lo tanto una sinusitis recurrente aguda o crónica. Dentro de los factores ambientales encontramos el humo del tabaco, alérgenos, contaminantes del aire y moho. Estos deben reducirse luego de la cirugía para poder evitar fracasos de esta. Los factores iatrogénicos se deben principalmente a una mala técnica quirúrgica, al no reconocer o abordar las variantes anatómicas correctamente y a cuidados postoperatorios inadecuados. Lo anterior va a causar o va a generar que durante la técnica quirúrgica principalmente, si esta no es correcta, se puede realizar un debridamiento incompleto o una preservación inadecuada de la mucosa. En el caso de que se genere un debridamiento agresivo de la mucosa, esto puede generar una osteitis por exposición o se puede generar una lesión de la mucosa que posteriormente va a desarrollar cicatrices circunferenciales o sinequias que van a generar nuevamente la obstrucción o estenosis de los ostios. Por otro lado, un tratamiento médico insuficiente, como por ejemplo una disección incompleta de una insinectomía incompleta, una etmoidectomía incompleta, también van a generar enfermedad recurrente. Por lo tanto, el diagnóstico de la causa de la persistencia luego de la cirugía es esencial y requiere de información tanto clínica como el examen endoscópico endonasal y imágenes de tomografía computarizada después del tratamiento. Es posible que exista una discordancia tanto en los síntomas con los exámenes endonasal y o la tomografía computarizada. Sin embargo, siempre el alivio sintomático subjetivo que presenta el paciente es el resultado final primario y se va a considerar exitoso a pesar de los exámenes objetivos que puedan salir alterados. Se ha demostrado que la TC, los hallazgos específicos de la TC preoperatoria, no tienen asociación significativa con la gravedad de los síntomas relatados por el paciente. Debemos recordar que el diagnóstico de sinusitis no incluye los hallazgos radiográficos, son solamente sintomáticos o de examen físico. Por lo tanto, la TC no puede ser usada para el diagnóstico, solo para la planificación de tratamiento y control postoperatorio y de seguimiento en caso de recidiva. La TC, sin embargo, se ha encontrado que cambia el plan de tratamiento en un tercio de los pacientes y ha permitido un mayor acuerdo entre el plan de tratamiento entre los cirujanos. También se recomienda la evaluación
combinada del plano sagital y coronal del receso frontal. Esta evaluación combinada ha generado un cambio significativo en la planificación quirúrgica en más de la mitad de los casos de cirugías en el receso frontal, en comparación solo con la revisión de imágenes coronales. Sumado a las imágenes preoperatorias, existe actualmente el sistema de cirugía guiado por imágenes, donde tenemos la cirugía estereostática del seno más el uso de imágenes intraoperatorias. Ambos sistemas nos pueden mejorar el resultado postoperatorio. La cirugía estereostática del seno, según la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía, está indicada en cirugías de revisión por alguna recidivia de origen traumático o anormalidades postoperatorias, en caso de poliposis nasosinusal, cirugía para la enfermedad del seno etmoidal frontal y esfenoidal posterior, enfermedades colindantes en la base del cráneo, órbita, nervio óptico o arteria carótida, y otras enfermedades relacionadas con un defecto de la base del cráneo como fugas de líquido cefalorraquídeo o rinorrea, además de neoplasias benignas, malignas y nasosinusales. La cirugía estereostática del seno tiene la ventaja de que permite la ubicación en tiempo real del instrumento endoscópico, además que permite ubicar los puntos anatómicos importantes que pueden estar ausentes o alterados luego de la cirugía endoscópica. Recordemos que esta cirugía principalmente se utiliza en las cirugías de revisión, cuando la primera cirugía ya ha presentado complicaciones. Y presenta también una menor tasa de complicaciones y mejores resultados. Sin embargo, los tiempos quirúrgicos y costos aumentan, es sensible al funcionamiento de los equipos y hardware, y los beneficios a largo plazo aún no se han establecido. En estas imágenes podemos ver un ejemplo de la cirugía heterostática, donde con el punto rojo podemos ver la ubicación exacta del instrumento con las imágenes preoperatorias. Uno de los grandes inconvenientes de estos sistemas convencionales de guías por imágenes es que no reflejan los cambios que se producen durante la cirugía porque se basan en las imágenes preoperatorias. Para este tipo de cirugía no hay una receta. Cada operación es individualizada para cada paciente, pero en común las imágenes preoperatorias deben evaluar sí o sí la lámina papirácea, cribiforme, el techo del etmoides y la neumatización del seno esfenoidal, que son estructuras críticas que, si es que llegan a ser violentadas, pueden generar complicaciones. La evaluación de estas estructuras es importante tanto para la primera cirugía como para la cirugía de revisión. Se menciona y se describe el procedimiento de la cirugía endoscópica, ya que se estipula que el comprender este procedimiento va a facilitar el reconocimiento de los cambios quirúrgicos en el estudio de tomografía computarizada. En primera instancia se realiza una septoplastía endoscópica, que en general no es necesariamente el primer procedimiento propiamente tal, sino que se realiza muchas veces simplemente para obtener un acceso quirúrgico. Luego
se realiza una infundibulotomía que va a implicar la remoción del proceso unciforme. Posteriormente, una antrostomía maxilar seguida de una hemoidectomía anterior que posiblemente puede posteriormente necesitar una sinusotomía frontal o una esfenoectomía posterior. En esta imagen vemos algunos de los procedimientos que nos van a poder ayudar a entender mejor las imágenes de TENCE. Los números no hay que considerarlos porque son de otro libro, pero nos va a servir para guiarnos posteriormente con el examen. Las estructuras críticas que rodean las senos paranasales, como les mencioné antes, son 4 y aquí se especifican unas más. Primero, la lámina papirácea, que va a separar el complejo etmoides de la órbita. El techo del complejo etmoide, que va a separar las encías etmoidales de la fosa craneal anterior. La lámina cribosa del hueso etmoides, que va a separar la cavidad nasal de la fosa olfatoria. Además, debemos considerar que puede existir un delgado canal carotídeo que va a separar a la arteria carotídea interna del seno cavernoso de la mucosa del seno esfenoidal. Y por otro lado, el canal y nervio óptico pueden estar separados por aire cuando el proceso clinoides anterior está neumatizado. Estas estructuras, si se llegan a violentar, pueden generar complicaciones quirúrgicas. Dentro de las complicaciones quirúrgicas encontramos las mayores, menores y la recurrencia de la enfermedad. Las complicaciones quirúrgicas mayores requieren intervención quirúrgica adicional o transfusión de sangre o resultan en un déficit para el paciente e incluso la muerte. Tienen una incidencia entre un 0,5 y 9% y se consideran que son la fuga del líquido cefalorraquídeo, lesión a nivel de nervio óptico, el déficit de la movilidad ocular, lesiones en el conducto nasolagrimal, anosmia permanente y hemorragia mayor intraoperatoria o perioperatoria, que puede requerir la transfusión de sangre. Las menores no van a requerir una nueva cirugía y son las siguientes: un aumento del volumen perioperatorio o enfisema orbital, hematomas orbitales, disfunción olfativa temporal, hemorragia que no va a requerir otra operación o transfusión sanguínea, como una epistaxis leve, incluso dolor dental. La recurrencia de la enfermedad en sí es un resultado quirúrgico indeseado y se ha reportado entre un 4 a un 20% de los casos. Se menciona como una complicación relacionada con el procedimiento. La recurrencia de la enfermedad se puede ver a la presencia de una enfermedad inflamatoria compleja que no se va a resolver solo con cirugía o va a reflejar una cirugía endoscópica incompleta. Una de las complicaciones que se detalla aún más en el capítulo son las hemorragias y lesiones vasculares. Estas se pueden deber a que se pasa a llevar y finalmente se rompe la arteria maxilar interna, la arteria septal, una rama de la esfenopalatina, cuando se realiza una septoplastía, arterias etmoidales anteriores y posteriores. Estas son las arterias que más comúnmente generan una hemorragia en este tipo de cirugía porque se pasan a llevar. Y la arteria carótida interna, que si bien la hemorragia debido a esta arteria es rara, es devastadora
y está relacionada con la neumotización extramural, específicamente de las celdillas etmoidales, específicamente la celdilla de Onodi, que debe estar mencionada en el informe, ya que generar una alteración de esta celdilla podría llevar la ruptura de esta arteria. Otra de las complicaciones que se mencionan son las lesiones de vaso de cráneo y fuga de líquido cefalorraquídeo. Estas son complicaciones agudas, porque se pueden generar neumoencéfalo, hematoma subdural, hemorragia intracraneal o contusión, cerebritis, meningitis y abscesos. En la imagen superior vemos un corte coronal de un ATC donde la flecha está mostrando un neumoencéfalo en la base del cráneo anterior luego de la cirugía endoscópica. Como mencionaba antes, la dehiscencia de la lámina papirácea es algo que se debe evaluar, ya que podría ser o podría generar una alteración a este nivel, como se muestra en la imagen inferior. La resonancia magnética es un examen que nos puede ayudar a evaluar estas lesiones en base de cráneo. En las dos imágenes de la derecha vemos una secuencia entre dos donde se muestra un meningoencefalocele izquierdo postoperatorio en el paciente que generaba una obstrucción nasal y rinorrea persistente 6 meses después de la cirugía. Las complicaciones a nivel orbitario se consideran leves o graves y pueden ser secundarias a traumas del saco o conducto lagrimal, de los músculos extraoculares, principalmente el músculo recto medial, a nivel de la órbita o del nervio óptico. Existen algunas características anatómicas predisponentes a que existan complicaciones orbitarias, como la dehiscencia de la lámina papirácea que les mencioné anteriormente, un segmento desviado medialmente de esta lámina, la desviación prominente del tabique nasal también puede predisponer a una complicación orbitaria, una concha bulosa de gran tamaño y un proceso unciforme atelectásico. Dentro de las complicaciones leves encontramos una equimosis periorbitaria, enfisema orbitario y hematoma orbitario pequeño. Y las graves, un grano de hematoma orbitario, edema e inflamación de los tejidos blandos orbitarios, absceso orbital, lesiones de los músculos recto superior y medial y lesiones del nervio óptico. Sin embargo, la complicación oftálmica más común es la hemorragia, a pesar de que es rara. Las imágenes de tomografía computarizada de rutina postoperatoria no se deben realizar si hay alivio sintomático. La cirugía de revisión solo se deberá considerar después de haber realizado un tratamiento médico máximo, incluido el cese del consumo de tabaco, tratamientos sintomáticos por alergia y el tratamiento de antibióticos para la enfermedad recurrente. Hay 3 componentes postoperatorios esenciales en la interpretación de la tomografía computarizada. El primero es la descripción de todos los cambios postoperatorios. El segundo es la evaluación metódica de cada seno paranasal y complejo sinusal, comentando la existencia de opacificación o obstrucción de salida si es que está presente. Y finalmente, una cuidadosa revisión de la base de cráneo anterior y las paredes orbitarias por el adelgazamiento óseo posible y las dehiscencias que podrían aumentar el riesgo de complicaciones quirúrgicas. Los síntomas recurrentes después de una cirugía endoscópica que indicarían una cirugía de revisión se relacionan con un infratratamiento, variantes residuales, restenosis por cicatrices o adherencias,
mucosa hiperplásica recurrente y poliposis residual o recurrente. En esta tabla se muestran los hallazgos de la TC que se ven comúnmente cuando se consideran cirugías de revisión, como por ejemplo la desviación septal persistente, una concha nasal media lateralizada, un proceso unciforme residual, celdillas etmoidales frontal u orbitales superiores residuales, cicatriz del infundíbulo maxilar, cicatriz del infundíbulo frontoetmoidal, poliposis nasosinusal, la presencia de residual de celdillas Hagenasi, concha bulosa o celdillas de Haller y la osteoitis en las paredes del seno. Todas estas podrían ser variantes anatómicas que pueden predisponer la enfermedad recurrente después de una cirugía endoscópica. Por lo tanto, el hallazgo más común encontrado en la TC cuando la cirugía ha fracasado es la enfermedad de las mucosas, que puede o no estar asociado a factores anatómicos. En orden de prevalencia, la enfermedad de la mucosa recurrente se presenta mayoritariamente en los senos etmoidales anteriores, le sigue el seno maxilar, seno etmoidal posterior, seno frontal y finalmente los senos esfenoidales. Un hallazgo común para indicar una cirugía de revisión es el hallazgo de pólipos recurrentes o residuales. La presencia de celdillas Hagenasi residuales, celdillas de Haller o celdillas etmoidales neumatizadas también se pueden observar en pacientes con cirugía fallida. En la imagen de la derecha vemos un paciente con sintomatología de sinusitis recurrente que a la imagen en el corte coronal de la TC podemos ver pólipos recurrentes. Y en la imagen de la derecha vemos también un corte coronal de un paciente que tenía sintomatología de sinusitis, y el hallazgo acá más importante que nosotros como radiólogos debemos informar es esta obstrucción nuevamente de los senos maxilares que se pueden ver con las puntas de flecha. Existe la posibilidad de que se genere un síndrome de recirculación en el caso de que se haga la resección en una zona inferior en relación al piso de la cavidad nasal de la pared medial del seno maxilar. Esto va a generar que las secreciones vuelvan a entrar desde el piso de la cavidad nasal al seno maxilar, aunque no se relata alguna complicación al respecto en el libro. Como se mencionó anteriormente, la presencia de celdillas extramurales residuales luego de la cirugía puede generar sintomatología recurrente en el paciente, como se muestran en ambas imágenes, donde existen celdillas etmoidales residuales bilaterales, lo que genera una obstrucción de los ostium. Otros hallazgos frecuentes de encontrar en la TC luego de una cirugía fallida es la neoformación ósea esclerótica. Esto indicaría un mal pronóstico si es que se observa en imágenes preoperatorias a la cirugía endoscópica. También un mal pronóstico en caso de encontrarlo posterior a esta cirugía endoscópica y un mal pronóstico previo a la cirugía de revisión. Esta neoformación ósea
esclerótica también se denomina osteogenesis, osteitis o hiperostosis crónica y se puede observar incluso entre un 30 y un 64% de los pacientes con rinosinusitis crónica. Se postula que una combinación entre un debridamiento de mucosa que genera una exposición ósea más una inflamación crónica e infección son las causantes de esta hiperostosis luego de una cirugía endoscópica. En estas tres imágenes podemos ver reacciones hiperostóticas posteriores a la cirugía endoscópica. En la imagen A de la izquierda vemos esta hiperostosis en relación a la pared lateral del seno maxilar. En la imagen B en relación a la pared posterior del seno esfenoidal. Y en la imagen de la izquierda vemos una reacción hiperostótica en relación a la fosa pterigoidea. El síndrome de nariz vacía es una condición recientemente reconocida y se produce cuando luego de la cirugía endoscópica se hizo la resección completa de las conchas nasales inferiores y medias. Sin embargo, el paciente presenta sintomatología similar a una enfermedad inflamatoria del seno. Y la TC y la endoscopía nasal se presentan normales. La teoría que explica este síndrome es que se eliminó una mayor cantidad de mucosa a la mínima necesaria y lo que genera una alteración en el flujo de aire, una disminución en el calentamiento y humidificación del aire inspirado. Esto explicaría teóricamente la sintomatología que presenta el paciente a pesar de, debido a que se resecó completamente las conchas nasales inferiores y medias, pero que no existen anormalidades en los exámenes objetivos como la TC o la endoscopía nasal. Esta imagen muestra un paciente con este síndrome, donde se puede ver una resección total de la concha nasal media. No hay una alteración mucosa, pero el paciente presenta sintomatología de enfermedad inflamatoria sinonasal. En resumen, la interpretación de la tomografía computarizada de los senos paranasales después de una cirugía endoscópica de los senos requiere el conocimiento de los procedimientos quirúrgicos realizados con mayor frecuencia y los lugares y etiologías potenciales de la enfermedad recurrente. El estudio debe ser interpretado en espera de una posible cirugía de revisión, con un cuidadoso análisis de las áreas donde el paciente tiene mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas. Muchas gracias.